Imagina estar en una guerra, lejos de casa. En un momento de impas, con tu hermano de trinchera, fantaseas a dónde van a ir de vacaciones una vez finalizado el conflicto. Pero pronto, todo cambia. Una bala de francotirador le atraviesa la cabeza a tu hermano de trinchera y entras en shock. La guerra se reanuda. Horas más tarde, reaccionas. Ha caído la noche. Intentas orientarte, pero no entiendes absolutamente nada. Buscas al enemigo y el enemigo cambió. Algo en la atmósfera también. Te das cuenta que algo acecha los bosques. Y tú no te alistaste para esto. Esta es la historia de un sargento de la batalla de las Ardenas. Acompáñame a abrir la primera puerta. Bastoña, Bélgica, 1944. La lluvia era implacable. De fondo se mimetizaban los truenos y relámpagos con los destellos y explosiones de los morteros y la artillería pesada del fuego cruzado. Paranoico, agitado, con la garganta seca y con los pies destrozados por las condiciones climáticas, entró corriendo el pueblo más cercano, Novi. Todo estaba en un silencio apabullador. Bultos de cadáveres decoraban las aceras y escaleras de las entradas. En la calzada aún despejada por el paso de vehículos militares, se podía oler el aroma nauseabundo de la oxidación de la sangre putrefacta de los soldados e inocentes. Caminaba lento y en silencio. El corazón le hacía un estruendo delatador. Al menos creía que eso que acechaba lo iba a encontrar si no lograba apaciguar el ritmo cardíaco. Empapado de pies a cabeza, con el casco ladeado, el tintineo de su cantimplora vacía y una carabina M1 semiautomática en mano, buscaba un lugar donde esconderse, un lugar donde despejar las ideas y ejecutar un plan de supervivencia. 2 cuadras abajo en el pueblo, divisó la puerta de un sótano entreabierta. Una escalera descendía hasta los intestinos de aquella edificación. Decidido a que aquel era el lugar ideal para esconderse, levantó un pie con mucho cuidado. Respiró profundo, cerró los ojos y posó su pie derecho sobre el primer escalón. Esperaba lo peor, que aquella cosa lo tomara por la pierna y lo arrastrara intestino adentro y lo despellejara como a cual gallina para un puchero. Nada de eso ocurrió. Entreabrió los ojos, tomó coraje y comenzó a bajar los escalones muy lentamente. El crujido bajo sus pies eran bomba de estruendo para el ultimario, un señalador, una bengala al cielo. Tomó un encendedor de su bolsillo izquierdo del pantalón y temblando como una ensacadora industrial encendió el artefacto. Había estanterías con todo tipo de elementos, herrados, latas de pintura, herramientas, vidrios, espejos, mobiliario viejo, lo típico de cualquier sótano. Se adentró aún más y al pasar la primera pared de estanterías, un claro de luz ingresó por una pequeña ventana dibujando un rectángulo blanco en el suelo. Allí, al otro lado de la lluvia de fotones, había una repisa con latas de todo tipo de legumbres y carne.
Sentado, frente al rectángulo de luz, en medio de la oscuridad, extrajo de su botiquín de primeros auxilios un paquete de sulfateazol. Rasgó su manga derecha y aplicó todo el contenido sobre una herida larga y profunda, a la vista sumamente dolorosa. La misma no parecía una herida de metralla, parecía una herida de cuchillo, o por el grosor, un sable, a no ser que la misma se repetía simétrica y paralelamente por 3 veces. De pronto, un relámpago iluminó la habitación. Luego, se oscureció todo nuevamente, menos el rectángulo en el suelo que diseñaba la farola de la calle. 10 segundos después, llegó el trueno y lo hizo temblar. Le recordó a la trinchera y a esa masacre a la que había sido expuesto horas antes. Mientras comía una lata de corned beef mezquinamente, repasaba una y otra vez en su cabeza el momento en que su compañero de trinchera había sido. En ese instante, otro relámpago iluminó la habitación. Temblando, buscó en el suelo la figura geométrica para tranquilizarse. Después de que la gran lumbre volviera a convertirse en una penumbra, el rectángulo no volvió a ser el mismo. Ya no estaba vacío, sino que ahora enmarcaba una silueta terrorífica. Quedó estupefacto, sudaba a mares. Dejó caer la lata de la mano, pero no sonó. Fue una sorda caída, ya que, en ese momento, como un tsunami, llegó el estruendo del trueno. Se orinó encima. La bestia lo había encontrado. Sentado allí, en aquel sótano con una sola puerta, no podía esperar más que morir. Tenía 2 opciones: acurrucarse y esperar a fenecer en aquella posición tan poco heroica, o morir con dignidad, como buen soldado que era. Su lenguaje corporal no coincidía con lo que estaba en su mente. Literalmente estaba aterrado. Se levantó lentamente mientras observó que por la ventana la silueta de la bestia avanzaba hacia la puerta del sótano. Tomó la carabina y sigilosamente se dirigió al descanso de la escalera. Pudo visualizar allí que la fiera estaba posicionada para entrar. Apuntó lentamente al medio de la puerta, colocó su espalda contra la pared y en un mar de jadeos esperó que aquella cosa entrara para descargar el cargador. Suerte para Austin. El sargento Anderson, del regimiento 506 de la 101 División de Aerotransportados, colocaba otra ficha de vida. El sonido del motor de una Sandam KS-750, el sidecar de la Wehrmacht, se superpuso al diluvio y detrás, sin perder pisada, se entrometió el claqueteo de un Willys MB del ejército norteamericano que venía entablando una persecución al mejor estilo de los buques de Hazard. El chirrido de las cubiertas y la furia de una M2 montada en el Willys se apoderaron del espectáculo. El monstruo de garras largas y harapos a rayas huyó de la escena. Austin salió en el preciso momento en que el sidecar doblaba calle arriba y detrás el todoterreno que, al doblar, ensopó al sargento, quien conducía, lo reconoció y le realizó un saludo al rango, y este se lo devolvió. Olvidó por completo a la bestia y como espectador de lujo se paró en medio de la calle observando la persecución, mientras el soldado que iba aferrado a la Browning atiraba en ráfagas cortas al ágil conductor alemán. Desde las tinieblas y sin mediar aviso, el espécimen arrasó con el sidecar estrellándolo contra una pared. Se lanzó sobre el copiloto, descuajándole la cabeza de una mordida. Detrás, el todoterreno derrapó, quedando atravesado en la calzada. Ambos jóvenes presenciaron la masacre en primera fila del acompañante del sidecar. Con los ojos fuera de órbita ante aquella escena surrealista, Demian Lester, a cargo de la M2, comenzó a hacer movimientos extremadamente lentos. Nicolas Campisi, el chofer, ni siquiera se atrevía a pestañear. Demian apuntó la Browning en dirección a la anomalía biológica, pero con su pierna rozó el cinturón de municiones. Este golpeó la base de soporte de la ametralladora y se delató. Tarde, la criatura de un salto cayó sobre el capó del todoterreno y con su mano izquierda dobló el cañón de la Browning. Acto seguido, abofeteó con brutalidad al conductor de la Willys, que voló contra la pared de un comercio, muriendo al instante. De revés, golpeó a Demian, que voló por los aires atravesando el ventanal de una residencia. El conductor alemán que quedaba en escena intentó huir. Avanzó 20 metros cuando tuvo que desenfundar su pistola Luger en vano. Apenas un disparo sórdido y sin destino cuando la cosa ya lo había tomado por el brazo. Lo doblegó y le arrancó el corazón. Mientras masticaba, observaba detenidamente el cuerpo, eligiendo su próxima porción. Austin estaba allí, a unos 200 metros,
carabina en mano, parado en medio de la calle, observando el espectáculo. Pero fue entonces que la bestia clavó la mirada en Anderson. Este recordó que no estaba en los cumpleaños, sino en una maldita guerra, muy lejos de casa, y enfrentando un espécimen sacado de un cuento de la cripta. Rápido debía encontrar otra trinchera, y rápido la encontró. Ingresó en una casa que no tenía puerta, y una parte de la pared esfumada por un gran proyectil. Casi sin aire, con la mirada elevada hacia el techo, buscó una bocanada, y se recostó del lado oscuro de lo que restaba de pared. En el silencio, oyó un murmullo. No estaba solo. Las voces llegaban desde arriba, y no podía distinguir nada de lo que se hablaba. Solo entendió: «¡Oña americañez!». La escalera rechinaba antagónicamente a los pasos suaves de Anderson, que, con el Colt 41 en mano, subió a inspeccionar. En la oscuridad, nada se veía, y el diálogo había cesado. Tomó una decisión azarosa y comenzó a caminar hacia el lado de la izquierda de la planta. Otro relámpago atropelló la noche e iluminó la habitación por unos instantes, lo suficientes para que el sargento quedara perplejo. Aunque nunca había visto a uno en persona, sus famas eran inevitables y sus apariencias inconfundibles. El chinel largo, hasta por debajo de las rodillas en color marrón, tal vez gris rata, las gimnastiorcas que asomaban por debajo de la solapa y las inconfundibles pilotcats empapadas en agua daban cuenta de lo insólito de la situación. 2 soldados soviéticos agazapados le apuntaban con sus PPSH-41. Ambos hicieron un gesto de silencio. Mientras afuera, la muerte personificada merodeaba, Anderson trataba de descifrar qué intentaban transmitirle en vano. Finalmente, luego de meditarlo unos instantes, uno de los infantes les tiró una mano con un expediente. Austin intentó alcanzarlo sin éxito. Al mismo tiempo, notó que el expediente había comenzado a abanicarse frente a él. Levantó la mirada, buscó los ojos del soviético, pero estos estaban en otra dirección. Detrás de Anderson, en la oscuridad, brillaron 2 ojos rojos. Para cuando se dio cuenta, permaneció inmóvil. El suelo vibraba a cada paso que daba la bestia. Pronto alcanzó por el pasillo el sargento, que fue ignorado completamente por la criatura. Austin, sin mover la cabeza, con el corazón que le rajaba la chaqueta y la boca seca, apenas miró los ojos para apreciar la inmensidad que se dirigía directo a los infantes. Se paró frente al joven que portaba aún el expediente, lo tomó por el cuello y lo elevó hasta que la cabeza de Igor tocó el techo y dijo: «Astav miñav pokoi». El diablo habló. Al sargento se le aflojaron las piernas y atinó a tomarse de la pared. Cada vez comprendía menos y, para colmo, la bestia hablaba. Alexei, el otro soldado ruso, del susto, jaló el gatillo y disparó una ráfaga de la papaya. El monstruo estalló de furia e hizo temblar el recinto con un rugido aterrador. El cuello de Igor crujió. El expediente se desparramó por el suelo en todas direcciones. Alexei comenzó a gritar y Anderson no quitaba la vista del desparramo de documentos. Como si de una obra de teatro mal improvisada se tratase, Alexei voló ventana afuera sin detener el grito, mientras, por las escaleras, subió un grupo de infantería con unos artefactos lanzarredes improvisados. Esta vez la expresión gutural del demonio despeinó a todos los presentes antes de saltar ventana afuera. Mientras el grupo de soviéticos coordinado iba escalera abajo, afuera había estallado la Guernica. Los soviéticos intentaban atrapar la anomalía biológica con sus redes, mientras que por el oeste se aproximaba una compañía de soldados alemanes que, al llegar, comenzaron a disparar, y estos se entablaron en un combate. Por el este, arribó un pelotón del ejército norteamericano. La mitad entabló una lucha con el espécimen, y la otra se unió a los soviéticos. La batalla era campal. En todas direcciones habían disparos, volaban granadas y cuerpos desmembrados. El pueblo ardía en llamas. Dentro, Austin, en una dimensión paralela, recopiló la información del expediente y atónito pasaba las hojas compulsivamente. Si bien no entendía alemán, no era necesario entenderlo para comprender qué era lo que sucedía, de qué se trataba esa anomalía que acechaba los bosques de Bastogne. Eso, mejor dicho, él era Yuri Vasiliev, un soldado soviético que había sido capturado un año antes en la batalla de Stalingrado y trasladado a un campo de concentración. Para su fortuna,
había sido elegido en un programa clasificado de experimentación genética para la creación de metahumanos. Fuera, la balacera disminuía poco a poco. El diluvio volvía a ganar terreno entre los gritos y llantos de los soldados que iban siendo víctimas del mutante Basilier. Anderson, desde la oscuridad en la segunda planta, observó cómo el monstruo lapidó a su última víctima. Al final del expediente había algo adjunto, y fue entonces cuando comprendió qué le había dicho el espeluznante ser a Igor antes de partirle el cuello. Había resuelto cómo derrotar A la bestia de Bastonia. Austin Anderson. Bajó las escaleras como en una ceremonia nupcial y detuvo su marcha en la entrada de la residencia. La bestia de Bastonia rugió y le mostró sus colmillos. Estaba exhausto, tenía restos de metralla por todas partes y en su rostro se podía apreciar el dolor. El hombre lobo caminó lentamente y jadeando hasta alcanzar la distancia de 1 metro con el sargento. Este último, luego de una pausa reflexiva, dio un paso al frente y le extendió un trozo de fotografía. En ella se apreciaba a Yuri junto a su esposa e hija. La bestia bajó la guardia, estiró su mano lentamente, con los ojos llenos de lágrimas la tomó. Se miraron unos instantes Y el sargento Anderson expresó: Astaf Meñaz Pocoy, que en español significa déjenme en paz. El lobo aulló. La leyenda dice que la bestia aún reside en los bosques de Bastonia.